académica para apoyarlos en ese sentido. Ya estamos grabando, entonces les doy nuevamente la bienvenida a todos. Esta es nuestra sesión general de repaso. Obviamente ya concluimos con nuestro plan académico, con nuestro plan de estudios de este tetramestre, que corresponde a la materia de contabilidad 1 para los alumnos de primero de tetra y contabilidad básica para los alumnos de tercer tetra. Esta última semana fue un score, la mayoría de ustedes lo contestaron muy bien. Por ahí hoy recibí a alguien que quería que le diera oportunidad de una prórroga. Ya no me fue posible porque pues prácticamente ya estamos en periodo de exámenes. Creo, si mal no recuerdo, algunos de ustedes ya están o van a presentar esta semana o ya tienen abiertos algunos exámenes. El de contabilidad pues se abre hasta el próximo lunes en punto de las 0 horas y van a tener hasta el siguiente domingo, que es del lunes 8 al domingo 14. Les recomiendo que no lo dejen para el domingo a última hora, porque pues ya ven que ha habido de repente ahí algunos problemas de intermitencia, o también lo más común es que no tengan internet o no puedan conectarse. Entonces, si lo dejan para el último día, pues ya no van a poder hacer nada. ¿Alguna duda hasta el momento? No, listo, claro. No. Perfecto, muy bien. Pues miren, vamos a ver de manera muy general los capítulos que conforman el plan de estudios de nuestro tetra, y pues si tienen alguna duda o algo, me comentan. Yo me voy a mover a la pantalla de la presentación, entonces de pronto no los voy a poder ver, ni voy a poder ver el chat, pero ustedes con toda confianza pueden abrir su micro y pueden comentarme lo que tengan duda, ¿no? Bueno, en el capítulo 1 vimos lo que fueron las nociones preliminares. En estos pues teníamos la principal objetivo o la principal idea era definir el concepto de contabilidad. Y vamos a ver los conceptos básicos de las normas de información financiera, del marco conceptual, y también conocer lo que eran disposiciones u obligaciones legales, ¿no? En México, obviamente. Muy bien. Y nos dice por aquí que la contabilidad es la disciplina, doy entrada a unos alumnos, que enseña las normas y procedimientos para analizar, clasificar y registrar las operaciones efectuadas por las entidades económicas, y estas pueden ser integradas por un solo individuo o constituidos bajo la forma de sociedades, con actividades, como lo veíamos en el código, que pueden ser económicas, industriales, bancales, sindicales, gubernamentales, agrícolas, etcétera. Asimismo, nos dice que esta contabilidad nos va a servir de base para elaborar la información financiera, que va a ser de utilidad al usuario general en su toma de decisiones económicas. La NIF A1 nos dice que la contabilidad ya no la define como una técnica y que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce información sistemática y estructuralmente información financiera. Le brinco de hoja. Muy bien, y sobre la información financiera, la NIF A1 nos dice que es aquella que va a emanar de la contabilidad, que es cuantitativa, que está expresada en unidades monetarias, que es descriptiva, que muestra la posición y desempeño financiero de una entidad, y su objetivo principal es el de ser útil al usuario en la toma de decisiones económicas. Y el usuario general nos dice también la misma NIF A3, que es cualquier ente, en este caso cualquier persona que esté involucrado en la actividad económica, y le llama sujeto económico, que puede ser presente o potencial, y obviamente que está interesado en la información financiera de las entidades o de las empresas, para que en función de ellas base su toma de decisiones. ¿Qué es actividad económica? Pues es el intercambio de objetos económicos, que son los bienes, servicios y obligaciones entre los distintos sujetos que van a participar en la actividad económica. Y el usuario general pues es quien destina sus recursos, comúnmente en efectivo, a consumos, ahorros y decisiones de inversión, donación o préstamo, para lo cual pues va a requerir herramientas para su toma de decisiones, y estas herramientas se las van a dar los estados financieros. Algunos ejemplos de usuarios teníamos a los accionistas o dueños de las empresas,
a nuestros proveedores, acreedores, nuestros empleados, a clientes y beneficiarios por nuestros servicios, a las unidades gubernamentales, a los contribuyentes de los impuestos, a los organismos reguladores y a otros, entre ellos inversionistas y analistas financieros. La NIF A2 nos habla de uno de los postulados básicos, que es la sustancia económica, y nos dice que debe de prevalecer esta en la forma del registro sobre la forma jurídica, y que el sistema de información contable debe de ser delimitado en tal forma que pueda ser capaz de captar esta esencia económica del ente emisor de la información financiera. Esto es, el registro contable se debe de basar más en su naturaleza de la transacción que estemos registrando que en la forma en que se vaya a concretar, en este caso jurídicamente. Otro de los postulados es la entidad económica, y la misma NIF A2 nos los define como aquella unidad identificable que va a realizar actividades económicas y que están constituidas por una combinación de recursos materiales, humanos, técnicos, financieros, y que son conducidos por un único centro de control. Y nos dice que la personalidad de la entidad económica va a ser independiente de la de sus accionistas, propietarios, patrocinadores o administradores. Vamos a encontrar dos tipos de entidades en atención a su finalidad, y vamos a tener por un lado las entidades lucrativas, que son las empresas, y por otro lado las entidades no lucrativas, que son las asociaciones civiles. Muy bien, también el mismo código y la misma norma de información financiera nos define a la entidad persona física como una unidad de negocios independientes de su propietario, con personalidad propia, obviamente, y capital contable también propio. Y la entidad persona moral es aquella que tiene personalidad y capital contable propio también, distintos obviamente de los que ostentan las personas que las constituyen, es decir, sus accionistas o patrocinadores y o sus administradores. En el Código Fiscal de la Federación vamos a encontrar a las personas físicas en el artículo 22, 23 y 24, y a las morales en el 25, 26 y 28. Muy bien, algunos ejemplos de personas morales son las sociedades civiles o mercantiles, los sindicatos y los estados o municipios. La clasificación de las actividades empresariales también la encontramos en el código, y nos habla que son comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. La empresa, por otro lado, es una persona física o moral que realice las actividades empresariales a través, nos dice, puede ser a través de un fideicomiso o por conductos de terceros. Y el establecimiento va a ser cualquier lugar de negocios donde se desarrollen parcial y totalmente las actividades empresariales. Luego por ahí veíamos la definición del contador, que es el profesional que está dedicado a aplicar, manejar e interpretar la contabilidad de una organización o una persona física, con la finalidad de producir obviamente informes para la gerencia y para terceros, ya sea de manera independiente o de manera dependiente en la administración. Y obviamente pues estos informes deben de ser útiles y deben de servir para la toma de decisiones. Dentro de los servicios que presta el contador, pues está documentar los informes financieros para los clientes, revisar los libros contables, analizar las ganancias y los gastos, elaborar los balances, en este caso, o los estados financieros, y redactar informes sobre el estado financiero también de sus clientes. Por ética entendemos que es la teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en sociedad, nos dice la ciencia de una forma específica de la conducta humana. Y la ética profesional es la ética en sí, la vamos a aplicar al ejercicio de una profesión y va a comprender los principios básicos de la actuación moral de parte de los miembros de una profesión específica. ¿Alguna duda, muchachos, hasta aquí? No, Perfecto. Ese es el resumen del capítulo 1. ¿Quieren que sigamos así con resúmenes o traen alguna duda en particular que quieran que veamos? por mi parte, en resúmenes, me parece adecuado. ¿Parece bien? Perfecto. Yo igual, es que Sí. Muy bien, así como va, profe. Vamos a continuar a ver qué tantos alcanzamos a poner. Sigue la actividad 2 y es el capítulo 2. Muy bien, este tema es un tema bien chiquito, lo vimos por ahí, el de capital activo y pasivo.
es el segundo tema que vimos. Y de acuerdo con la NIF A1, que es la que habla de la estructura de las normas de información financiera de las NIF, el objetivo general, como lo veíamos en el tema anterior, de la información financiera es la de ser útil. ¿Para qué? Para la toma de decisiones del usuario final. Y el motivo por el cual nos dice es de gran importancia conocer e identificar las definiciones más aceptadas de nuestro balance general y sus conceptos básicos, como son el activo, el pasivo y el capital. El activo vimos que es o representa todos los bienes y derechos que son propiedad de la empresa. La NIF A5 nos lo define de manera muy puntual como un recurso controlado por una entidad o una empresa que es identificado y cuantificado en términos monetarios y del que se esperan fundadamente beneficios económicos futuros y que son derivados de operaciones que ocurrieron en el pasado y que han afectado económicamente a la entidad. El pasivo, por otro lado, va a representar todas las deudas y obligaciones a cargo de la entidad. Y también la NIF A5 lo define como una obligación presente de la entidad, que está identificada, que está cuantificada también en términos monetarios y que representa una probable disminución de recursos económicos y que es derivada de operaciones ocurridas en el pasado que también han afectado económicamente a la entidad. Por capital contable lo entendemos de una manera muy puntual como el valor residual de los activos de la entidad una vez que deducimos todos sus pasivos. Ahora bien, hay unas empresas que utilizan el patrimonio contable. Por ejemplo, son aquellas que tienen fines no lucrativos, como veíamos el ejemplo de Cáritas, del Teletón, de Nariz Roja, de algunas otras que están por ahí y que obviamente no persiguen fines de lucro. Y el capital contable para entidades lucrativas, pues bueno, a este lo vamos a llamar capital contable. ¿Qué empresas tenemos por aquí? Pues, por ejemplo, la Coca-Cola, la Bimbo, Televisa, Banorte, Cemex, etc. Ahora bien, ¿qué es el capital contable o patrimonio contable? Nos dice que representa el valor que contablemente tienen para la entidad sus activos y pasivos, que son sujetos de reconocimiento en los estados financieros. Y el capital va a representar la parte de los activos que es propiedad de los dueños del negocio. Muy bien, tenemos por aquí el caso del capital. Nos dice que tenemos un capital contable positivo. Aquí está equivocada la firma. Cuando el activo es mayor que el pasivo. Y en el caso contrario, bueno, el capital contable será negativo cuando el valor del activo es menor que el pasivo. Vamos a tener también por ahí otra definición de capital de trabajo. Esta es la diferencia entre los totales que tenemos del activo y del pasivo circulante. Y este capital de trabajo es definido como la cantidad necesaria de recursos para una empresa o institución financiera para que pueda realizar sus operaciones con normalidad. Es decir, los activos para que una compañía sea capaz de hacer sus funciones y actividades en el corto plazo. Por eso vemos que se resta el activo circulante, el pasivo circulante, el capital propio, también lo veíamos por ahí en las definiciones, es el que hace, es la inversión que hace, un solo dueño a su empresa. Y el capital social es la inversión que hacen los socios o accionistas a la empresa. Y obviamente que está constituida bajo la forma de una sociedad mercantil. Y la clasificación del capital contable para las entidades lucrativas, de acuerdo con su origen, nos lo menciona la NIF A5, es capital contribuido y capital ganado. Los conceptos que incluye comúnmente el capital contable dentro del capital contribuido están el capital social, las aportaciones para futuros aumentos de capital y la prima en venta de acciones. Y el capital ganado pues se refiere a las utilidades que son retenidas, nos habla aquí incluso de las de reserva legal, a las pérdidas que son acumuladas también y también al exceso de suficiencia en la actualización del capital contable. De acuerdo con la NIF C11, el capital contribuido pues se va a formar por estas tres partidas que ya hacíamos mención hace unos momentos, ¿no? Y también nos dice que el capital ganado corresponde al resultado de las actividades operativas, obviamente de la entidad, y de los otros eventos o circunstancias que la afectan, ¿no? En cuanto al patrimonio contable, tenemos para empresas no lucrativas que
que se va a clasificar de acuerdo con su grado de restricción. Y estaban, por ejemplo, el patrimonio restringido permanentemente, el patrimonio restringido temporalmente y el patrimonio no restringido. Bien. ¿Alguna duda, muchachos, del tema 2? Déjenle, doy acceso a sus compañeros. Todo bien, profe. Todo bien, profe. Perfecto. Todo Vamos bien, al tema todo 3. bien. Para que nos alcance el tiempo. No presenté, perdón. Ahí va. Este es el tema 3. Ahí está. Muy bien. En el tema 3, bueno, veíamos o era parte, nos hablaba sobre la denominación y movimiento de las principales cuentas que teníamos del activo y del pasivo. Y en esto, pues realmente íbamos a ver lo que era la terminología contable, ¿no? Aquí, obviamente, el objetivo era que para conocer mejor esta clasificación, bueno, primero necesitábamos conocer la terminología contable, ya que en capítulos posteriores, pues nos íbamos a referir ya a su clasificación y a su presentación en los estados financieros, ¿verdad? Y luego veíamos cada una de las definiciones, por ejemplo, la caja, ¿no? Que era el dinero en efectivo propiedad de la entidad, que era cuenta de activo, pues porque representaba el dinero en efectivo del que podía disponer nuestra entidad. Y así nos íbamos yendo con cada una de las cuentas. Por ahí hablamos sobre el gasto, que si excedía los 2,000 pesos, pues lo ideal es que el contribuyente lo hiciera con transferencia o cheque nominativo, con tarjeta de crédito o débito, de acuerdo al artículo 27, la fracción tercera de la ley del impuesto sobre la renta. Esto es más que nada fiscal, ¿no? Y obviamente hay una excepción, que cuando sea una prestación de un servicio personal subordinado, es decir, un salario, sí se puede pagar en efectivo, no importa el monto. Otra de las excepciones en cuanto al monto de los 2,000 pesos, pues era la gasolina. Esa en todo momento pues se debe pagar con transferencia, cheque nominativo, con tarjeta de débito o crédito, o con monedero electrónico o con vales que para tal efecto se emiten por parte de las compañías gasolineras, ¿no? La gasolina jamás se debe pagar en efectivo para efectos fiscales, ¿ok? Muy bien, luego veíamos qué nos representaba el banco, pues el dinero transferido o depositado en instituciones bancarias a favor de la entidad, y pues las inversiones temporales eran aquellas representadas en acciones y otros valores de realización inmediata, ¿no? Que la empresa puede adquirir en casas de bolsa o en organismos del sector financiero para obtener un rendimiento en el corto plazo. Luego veíamos ¿por qué? Porque veíamos las mercancías también, y son todos aquellos valores, pues obviamente, que adquirimos con objeto de compra o venta. Los clientes, pues son aquellos entes a quienes le deben a la empresa por haberles vendido mercancías a crédito, sin exigir en este caso una garantía documental. Los documentos por cobrar, pues son títulos de crédito a favor de la entidad, como letras de cambio o pagarés. Los deudores diversos, aquí serán todas las entidades que le deben a la empresa por un concepto distinto al de la venta de mercancías, ¿ok? A lo mejor por ahí le vendimos a crédito algo del activo fijo, algún empleado, un préstamo que le hicimos, etc. El anticipo a proveedores, bueno, pues es el valor del anticipo a cuenta de pedidos que la empresa entrega a proveedores, y su finalidad, pues obviamente, es asegurar el suministro oportuno de las mercancías o servicios que requiere. Luego ya entramos al activo fijo con los terrenos, que son los predios propiedad de la empresa. Luego los edificios también son las propiedades fijas propiedad de la empresa. El mobiliario y equipo, el equipo de cómputo, el equipo de entrega o de reparto, los depósitos en garantía, que son los contratos mediante los cuales vamos a amparar las cantidades que la empresa deja en guarda para garantizar valores o servicios que vamos a disfrutar. Y otras cuentas del activo que veíamos por ahí son las inversiones permanentes, gastos de organización. Acuérdense que de aquí en adelante, de gastos de organización, hablábamos de un activo diferido, de acuerdo con la clasificación clásica que nos hace nuestro autor. Los gastos de organización, de investigación y desarrollo, en etapas preoperativas, gastos de mercadotecnia, de instalación, la papelería y útiles,
la propaganda y publicidad, las primas de seguro, las rentas pagadas por anticipado y los intereses pagados por anticipado. Ya en el caso del pasivo entrábamos directo al pasivo circulante con los proveedores, que obviamente son las entidades a quienes la empresa les debe por haberles comprado mercancía a crédito sin dar ninguna garantía documental. Luego los documentos por pagar, que son títulos de crédito a cargo de la empresa, tales como letras de cambio y pagaré. Luego nuestros acreedores diversos, que son las entidades a quienes la empresa les debe por un concepto distinto a la compra de mercancías. Y por otro lado tenemos en el pasivo el anticipo a clientes, que es el valor del anticipo a cuenta de pedidos que la empresa recibe de sus clientes, a cuenta obviamente de futuras ventas de mercancías. Tenemos también los impuestos pendientes de pago, que son impuestos generados o causados, que ya fueron devengados y que están pendientes de pago a cargo de la empresa. Por ejemplo, la cuota patronal del Seguro Social, la cuota del SAR, la cuota del Infonavit, los impuestos sobre nóminas, prediales, etc. Y ya entrábamos después al pasivo fijo o no circulante, que era aquel en donde veíamos a los acreedores hipotecarios o a las hipotecas por pagar. Otras cuentas de pasivo teníamos los gastos pendientes de pago, las rentas cobradas por anticipado y los intereses cobrados también por anticipado. Bien, dejando ya entrada porque creo que alguien... Listo. Bueno, vamos a seguir con el tema que sigue, es el 4. Clasificación del activo y del pasivo. Si hay alguna duda, me dicen. ¿Será este? A ver, ¿cuál es el 4? Sí. Clasificación del activo y del pasivo. Maestro. Sí. Buenas tardes. ¿Van a venir de todos los temas? Sí, vamos a tratar de tocar todos los temas. Me estoy yendo prácticamente que un poquito rápido con la idea de que podamos tratarlos todos. Ya si tienen alguna duda, pues con toda confianza me la hacen saber. Gracias. O si creen que voy muy rápido, pues también me avisan, ¿no? Ok, bueno, vamos con el capítulo 4, que es la clasificación del activo y del pasivo. Pues en este caso íbamos a estudiarlo, el activo de acuerdo a su disponibilidad y el pasivo pues de acuerdo a su exigibilidad. El grado de disponibilidad, bueno, se entiende como la mayor o menor facilidad que tiene la empresa para convertir o transformar en efectivo el valor de un determinado elemento. Obviamente la clasificación de los elementos o partidas del activo en grado en atención a su grado de disponibilidad va a ser la clasificación que veíamos del autor, en este caso en nuestro libro de texto: activo circulante, activo fijo o activo no circulante, y activo diferido o cargos diferidos. Acuérdense que de acuerdo con IF únicamente vamos a tener activo circulante y activo no circulante. Muy bien, el ciclo financiero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de este ciclo financiero a corto plazo? Bueno, pues es este periodo después del cual se repiten en el mismo orden lo que es la adquisición de mercancías, su venta y obviamente su cobranza o recuperación en efectivo. El orden de presentación que vamos a encontrar en todos los balances de las principales cuentas del activo circulante de una empresa va a ser este mismo: caja, bancos, inversiones temporales, mercancías, clientes, documentos por cobrar, deudores diversos y anticipo a proveedores. ¿Puede haber otras cuentas entre estos? Claro que sí puede haber. Sin embargo, esta va a ser de una manera muy puntual, como ustedes lo van a ver en los diferentes estados financieros de las empresas, ¿no? Muy bien, ahora, ¿qué recursos propiedad de la empresa constituyen el activo fijo o activo no circulante? Bueno, los que tienen cierta permanencia o fijeza y que son adquiridos con la finalidad de usarlos y no con la intención de venderlos. Y la idea es que permanecen varios años en la empresa hasta que los vendemos o reemplazamos o se dan de baja por ser obsoletos o por ya no servir al objetivo o al objeto de la empresa, ¿no? Aquí vamos a hablar también de activos intangibles y vamos a ver que son aquellos identificables sin sustancia física, que son utilizados para la producción y que obviamente van a generar beneficios económicos para la empresa. Y los bienes tangibles
son los que tienen por objeto la investigación y desarrollo, diseño, bueno, estos son intangibles también, investigación y desarrollo, diseño y elaboración de un producto. Siempre nos dice ahí que el contribuyente enajene sus productos de forma constante. El activo intangible lo vamos a amortizar. ¿Qué es la amortización? Es la distribución sistemática del costo de un activo intangible entre los años de su vida útil estimada. Vamos a pasar a lo que son las deudas y obligaciones, al pasivo. ¿Cómo lo vamos a identificar de pronto por ahí? Vamos a tener hipotecas por pagar, documentos por pagar o cuentas por pagar. En esta presentación me falta un tema. Déjenla busco bien porque está incompleta. Maestro, Sí, los últimos dos intangibles, ¿verdad? sí, sí. De hecho, déjenles comparto. A ver, no sé si esto no. Déjenles comparto este PowerPoint. Sí, aquí está. Ok. Sí, es que esta presentación está un poquito más larga, pero está un poco más completa que la otra. Aquí traemos por qué cada uno de ellos era parte de cada uno de los activos, ¿no? Sí, el que tiene, nada más me avisan si estoy compartiendo o no. Sí, se ve lo de amortización. Bien, adelante. Perfecto, bueno. Les decía, obviamente ya comenzamos a hablar del pasivo, ¿no? Es lo mismo, traigo la misma información. Y obviamente es el que constituyen las deudas y obligaciones a cargo de la entidad. En este caso veíamos el pasivo fijo o a largo plazo, y dentro de él veíamos las hipotecas por pagar, documentos por cobrar a largo plazo y cuentas por cobrar a largo plazo. Y el pasivo circulante, pues era el que lo veíamos a corto plazo, ¿no? Creí que esta está un poco más completa, pero no. Ok. Debo de tener otra por ahí. Sí. Sí, aquí está. Ya la encontré. Dejen nada más se las presento. Es que aquí incluso veíamos, pues, o tratábamos algo de la depreciación también. Aquí está. Ahora sí, muy bien. Bueno, esta primera parte prácticamente del tema es la que nos define toda la clasificación que vamos a encontrar del activo y del pasivo. El activo, les decía yo, de acuerdo con la NIF o las normas de información financiera, como activo circulante y no circulante. Y el pasivo a corto plazo y a largo plazo, o pasivo circulante y no circulante también. Luego veíamos cuál era el objetivo, el estudiar cada uno del activo, por ejemplo, en base a su mayor o menor grado de disponibilidad, cómo lo íbamos a encontrar en nuestra clasificación tradicional. Esta era la presentación que estaba buscando. De acuerdo a lo que nos proporciona nuestro libro, esta es, y esta es obviamente de acuerdo con las normas de información financiera, y en cada una de ellas veíamos dónde vamos a encontrar cada uno de las definiciones y de la forma de presentar y de evaluar cada uno de nuestras cuentas o nuestros temas de cada uno de las partes del activo, del pasivo, incluso el capital contable. Por ahí hacíamos mención hace ratito a la NIF C11 sobre el capital contribuido y ganado. Bueno, pues aquí está.
Dejen doy entrada ahí a unos alumnos. Ya. Okay. Y estoy en... Creo que aquí está. Déjenme ubico porque aquí está. Sí, aquí es. Lo veíamos cuál era el activo circulante. En este caso lo integran los elementos o partidas que representan el efectivo y los convertibles en efectivo en un lapso no mayor a un año, ¿ok? O en el ciclo financiero a corto plazo, que lo hemos visto hace rato. Ahí está el orden de presentación que veíamos, en este caso que es el activo no circulante. En este caso hablábamos, el artículo 32 de la ley del ICR nos define el activo fijo de la siguiente manera, como los bienes tangibles que utilice el contribuyente para realizar sus actividades y obviamente se demeritan por el uso en el servicio del contribuyente y por el transcurso del tiempo, que son, les decía, aquellas causas por las que podemos dar de baja nuestro activo fijo. La adquisición o fabricación de estos bienes nos dice que tiene siempre como finalidad el utilizarlos para el desarrollo de nuestras actividades y obviamente no la de ser enajenados dentro del curso normal de sus operaciones. Por otro lado, la NIF C6 nos habla de bienes tangibles y nos dice que son las propiedades planta y equipo que tienen por objeto el uso o usufructo de los mismos en beneficio de la entidad, la producción de artículos para su venta o para su uso en la empresa y la prestación de servicios por la entidad a su clientela o al público en general. Y también nos dice la NIF C6 que la adquisición de estos bienes va a denotar el propósito de utilizarlos y no el de venderlos en el curso normal de las operaciones. Las principales cuentas que vamos a encontrar en el activo fijo son estas: terrenos, edificios, mobiliario y equipo, equipo de cómputo, equipo de entrega o de reparto, los depósitos en garantía y las inversiones permanentes. Luego hablábamos de la depreciación. Nos decía que a pesar de que los activos fijos duran o pueden durar muchos años, también pueden caer en obsolescencia o quedar fuera de uso por el desgaste que sufren. A medida que se van deteriorando o gastando, obviamente debido al transcurso del tiempo o con el propio uso, la disminución de su valor se va a cargar a un gasto llamado depreciación. Y la depreciación es la distribución sistemática del importe de un activo a lo largo de su vida útil. No veíamos por aquí los porcentajes a manera no vienen en el examen, pero se los doy como manera de recordatorio, los porcentajes que nos marca el artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Luego veíamos el activo diferido o cargos diferidos. Estos son los gastos que son pagados por anticipado, por los que la empresa va a recibir un servicio o un beneficio, no solo en el año en que se efectúan, sino también pueden ser en varios años posteriores. Y dentro de estos, pues vemos todos estos temas que traemos por aquí. El boletín C5 nos dice acerca de los pagos anticipados, que al momento de recibir los bienes, la entidad va a reconocer el importe relativo a los pagos anticipados efectuados para su adquisición, primero como gasto en resultados del periodo, cuando la entidad no tenga la certeza de que el bien adquirido le va a generar beneficios económicos futuros, o como parte del rubro del activo que corresponda al bien adquirido, cuando la entidad sí tenga la certeza que el bien le generará beneficios económicos futuros. Y el artículo 32 nos define a los gastos diferidos, cargos diferidos y erogaciones realizadas en periodos preoperativos de la siguiente manera. Aquí es donde nos lo marca como activos intangibles. En este caso nos dice que están representados por bienes o derechos que van a permitir reducir costos de operación, que nos van a permitir mejorar la calidad o aceptación de nuestros productos, que los vamos a poder usar, disfrutar o explotar por un periodo limitado inferior, nos dice, a la duración de la actividad de la persona moral. Y también se van a considerar, nos dice, como gastos diferidos a los activos intangibles que permitan la explotación de bienes del dominio público o a la prestación de un servicio público concesionado, como son las propias concesiones públicas, ¿verdad? La NIF C8 nos define a los activos intangibles como activos no monetarios
identificables, sin sustancia física y que nos van a generar beneficios económicos futuros. Y algo muy importante, pues que son controlados por la entidad. La amortización va a ser la distribución sistemática del costo de un activo intangible entre sus años de vida útil estimada. Y el artículo 33 nos da, de la ley del ICR, nos da los porcientos máximos de amortización establecidos, ¿verdad? Muy bien, ahora sí vamos al pasivo. Les decía que esta presentación está un poco muy completa. Esta nos va a definir, o esta clasificación que constituye el pasivo de la entidad, la vamos a hacer en atención a su menor o menor grado de exigibilidad. Y el grado de exigibilidad lo vamos a entender como el menor o mayor plazo de que dispone la entidad. ¿Para qué? Para liquidar sus deudas y obligaciones. No estamos hablando de lo que yo le puedo exigir al deudor que me pague, ¿no? Este es el otro lado de la moneda. El grado de exigibilidad aquí va a ser sobre nuestras deudas y el tiempo que tengamos para poder liquidarlas, ¿ok? A mayor grado de exigibilidad nos dice que las deudas y obligaciones tienen mayor grado de exigibilidad en tanto sea menor el plazo que se disponga por la entidad para liquidarlas. Y menor grado de exigibilidad, pues nuestras deudas y obligaciones tienen este menor grado en tanto sea mayor el plazo de que dispongamos para liquidarlas, ¿ok? Muy bien, y en atención a su mayor o menor grado de disponibilidad, de exigibilidad, perdón, las deudas y obligaciones que constituyen nuestro pasivo se clasifican en tres grupos: pasivo circulante o pasivo a corto plazo, pasivo fijo o pasivo a largo plazo y pasivo diferido o créditos diferidos. Obviamente esta clasificación tradicional o clásica es proporcionada en nuestro libro, ¿verdad? Base. Entonces, así lo vamos a contestar en nuestro examen. Las principales deudas y obligaciones del pasivo circulante o a corto plazo, pues son estas cuentas que vemos en nuestra presentación. Luego tenemos las principales deudas a largo plazo, que son las hipotecas por pagar o acreedores hipotecarios y los documentos y cuentas por pagar a largo plazo. Y las deudas y obligaciones del pasivo diferido o crédito diferido, pues son las rentas cobradas por anticipado y los intereses cobrados por anticipado. Pueden ver esta presentación, está un poquito más completa que la otra. La otra estaba demasiado corta, la verdad. Y nos faltaban temas por ver. Ok, ahora vamos a la presentación número 5. Es este. A la clase 5. En este caso, vamos a ver únicamente uno de los dos temas. Acuérdense que el capítulo 5 no lo... perdón. El capítulo 5 no lo vemos. Vemos nada más el 6, que es el balance general. En este caso, pues nada más a manera de resumen, el capítulo 5 hablaba de los estados financieros y nos decía que son 4 estados financieros los que vamos a encontrar, financieros básicos, que es nuestro estado de situación financiera o balance general, el estado de resultado integral o estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, también conocido. Otro más, el estado de cambios en el capital contable y por último el estado de flujos de efectivo y nuestras notas a nuestros estados financieros. Vámonos directo al tema que nos compete, que es el del balance general. ¿Ok? Y nos dice que es el estado financiero que muestra información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieros de nuestra empresa. Por consiguiente, nos dice los activos en orden de su disponibilidad, revelando sus restricciones, y los pasivos también atendiendo a su exigibilidad, revelando sus riesgos financieros, así como el capital contable o patrimonio contable a dicha fecha. Esto lo encontramos en la NIF A3, que habla sobre las necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. ¿Cómo vamos a advertir la situación financiera de una entidad? Pues por medio de la relación que hay entre los recursos de su activo y de su pasivo. ¿Y por qué el balance nos muestra la situación financiera de la entidad a una fecha determinada? Porque los saldos de sus cuentas cambian de un día a otro, aun cuando la empresa no opere, por deudas que vencen, amortizaciones, depreciaciones, fluctuaciones cambiarias, etcétera. Ahora bien, ¿qué representa el valor razonable? Por ahí esta es una pregunta que comúnmente se la van a encontrar en el examen. Bueno, pues representa el precio de salida que a la fecha de evaluación se va a recibir por vender un activo o se pagaría por transferir un pasivo.
en una transacción ordenada entre participantes del mercado. Y cuando no se tenga un valor de intercambio accesible, nos dice la NIF A6, de la operación se debe de realizar una estimación del mismo mediante técnicas de evaluación. Ahora bien, por lo menos, ¿cuándo debemos presentar nuestros estados financieros? Nuestros estados financieros nos dice que los debemos de presentar por lo menos una vez al año, abarcando un periodo anual. Pero esto no impide que se emitan estados financieros con fechas intermedias. ¿Qué partes van a integrar a nuestro balance general? El encabezado, el cuerpo y el pie del balance. ¿Y cuáles son las estructuras más usuales que vamos a encontrar? En forma de reporte y en forma de cuenta. En forma de reporte vamos a ver clasificado el activo y el pasivo en una sola página para que al restarlos de manera vertical se determine o lleguemos a nuestro capital contable. La fórmula del capital va a ser activo menos pasivo igual a capital. Y en forma de cuenta, pues vamos a emplear las dos páginas que veíamos. En la izquierda anotamos a nuestro activo y en la derecha nuestro pasivo más el capital contable. Y la fórmula que vamos a encontrar es la fórmula del balance general, la cual nos dice que activo es igual a pasivo más capital. ¿Dónde vamos a anotar? Bueno, el nombre del balance, al centro de la hoja. Ok, esto es... ¿En qué lugar se deben anotar los nombres del capital? Bueno, eso también. Lo de los signos de pesos. Bueno, este es un ejemplo del corte que debe de abarcar la columna para inhabilitar los espacios en blanco. Esto es lo que les decía, la línea quebrada. ¿Para qué sirve? Para inutilizar renglones que quedan en blanco en nuestro balance. ¿Cuándo lo presentamos? Pues por lo menos al término del ejercicio y una vez al año. ¿Y qué entendemos por ejercicio? Pues es el tiempo comprendido entre dos balances consecutivos. Ok, hasta aquí acabamos con la primera mitad de nuestro curso. Iríamos ahora por la segunda mitad. Vamos a ver qué tanto podemos alcanzar. Pero si tienen alguna duda, con toda confianza me lo pueden comentar. Vamos a ver en este caso los estados financieros comparativos. Este es el capítulo 7. En él veíamos, entre otras cosas, el balance general comparativo, los aumentos y disminuciones de capital contable y la determinación del capital contable final. Como ven, poco a poquito vamos entrando. Ahora sí que todos los aspectos nos va preparando para entrar en este caso, pues al tema que sigue, que es el de los estados financieros comparativos y posteriormente el estado de resultados. Muy bien, y la NIF A7 con respecto a la presentación de estos estados financieros en forma comparativa nos dice que los estados financieros y sus notas deben de presentarse en forma comparativa por lo menos con el periodo anterior, nos dice aquí, excepto obviamente cuando sea el periodo de operaciones, sea el primer año, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, mostrar las alteraciones que han tenido los elementos que integran nuestras cuentas del activo, del pasivo y del capital contable por las operaciones que fueron efectuadas por la entidad durante el periodo contable. Luego veíamos que cuando aumentaba el capital contable, bueno, pues cuando la entidad recibía ingresos o cuando recibía aportaciones adicionales a su capital. Y cuando disminuía, pues cuando la empresa causaba egresos o aceptaba reducciones parciales a su capital. Y luego veíamos los balances comparativos final y obviamente el comparativo. Entonces el balance inicial era el que se elaboraba al principio del ejercicio, el final el que se practica al terminar el ejercicio y el comparativo es en el que confrontábamos ambos balances. ¿Qué debe de contener el balance comparativo? Lo mismo que el balance general, un encabezado, un cuerpo y un pie, en donde en cada uno de ellos vamos a encontrar en el encabezado su nombre o razón social de la empresa, la mención de que es un balance comparativo y la fecha de los ejercicios que estamos comparando. En el cuerpo, pues obviamente el nombre y valor de cada uno de los recursos que van a formar nuestro activo, nuestro pasivo y obviamente nuestro capital contable. Y en el pie,
vamos a tener la firma del funcionario que autoriza el estado financiero y del contador que lo elabora. Muy bien, bueno, seguían el empleo de las columnas. Las fórmulas es igual, activo es igual a pasivo más capital. Y activo menos pasivo es igual a capital. Veamos por ahí otra. Muy bien, ¿cuál era el balance comparativo? Es en forma de cuenta, es lo mismo que veíamos con nuestro balance. Ahora sí, los aumentos de capital. Los ingresos son las utilidades que generan los bienes o servicios prestados por la entidad. Las aportaciones adicionales de capital, pues son las entregas en efectivo o en especie que hace el inversionista para aumentar su capital propio, o las que hacen los socios para aumentar su capital social original. Y las disminuciones de capital, pues son los egresos, que son los gastos que originan los bienes o servicios consumidos por la entidad, y las reducciones parciales de capital, que son los retiros en efectivo o en especie que hace el inversionista para reducir su capital propio, o el que hacen los socios para reducir el capital social. Luego teníamos cuando aumentaba el capital contable, cuando aumenta solamente el activo, cuando disminuye solamente el pasivo, cuando aumenta el activo y disminuye el pasivo, cuando aumenta el activo en mayor proporción que el pasivo, y cuando disminuye el pasivo, obviamente en mayor proporción que el activo. Aquí veamos la regla para los aumentos de capital, y para la disminución del capital, pues vamos a ver lo contrario. Cuando disminuye solamente el activo, cuando aumenta solamente el pasivo, cuando disminuye el activo y aumenta el pasivo, cuando disminuye el activo en mayor proporción que el pasivo, y por lo contrario, cuando aumenta el pasivo en mayor proporción que el activo. Y por último, veíamos que la utilidad de la información financiera comparativa pues es indiscutible para los usuarios de los estados financieros. Obviamente cuando se presentan en forma comparativa, cuando por lo menos un periodo precedente, ¿verdad? Hay las buenas prácticas, por ahí gente que de pronto se pone a analizar sus estados financieros de 3 o 4 años, lo cual pues es muy válido, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna duda, compañeros? Vamos a ir cerrando algunos que ya vimos. No, maestro. No, maestro. Por el momento. Ahora bien, vamos a ver el capítulo 8, que es el de las cuentas del estado de resultados, pero yo creo que nos vamos directo al 9, que es el estado de resultados en sí. Déjenlo publico. Capítulo 9. Muy bien, en el capítulo 8 y 9, en los dos vamos a hablar del estado de pérdidas y ganancias, o estado de resultado integral, o estado de resultado integral como le llama la NIF B3. ¿Ok? Vamos a ver, entre otras cosas, las generalidades, la primera parte y la segunda parte del estado de resultados. Bien, ¿qué es el estado de resultados? Pues es un estado financiero básico que nos va a mostrar la utilidad o pérdida neta resultante de todos nuestros ingresos, costos y gastos que realizamos durante un periodo. ¿Ok? Obviamente la información contenida en este estado financiero junto con el de los otros 3 más, pues es de utilidad general para el usuario general, para contar con elementos de juicio respecto, entre otras cuestiones, al nivel de eficiencia operativa, al de rentabilidad, donde vemos el ROE, el ROA y el ROIC, al riesgo financiero, al grado de solvencia y de liquidez de la entidad financiera. Luego tenemos que la primera parte de nuestro estado de pérdidas y ganancias consistía en analizar todas las relaciones, todas las operaciones, relativas a la compra-venta de mercancías, hasta que determinábamos nuestra utilidad o pérdida en ventas o utilidad bruta. Después determinábamos la diferencia entre el precio de costo y el de las ventas de las mercancías, y para ello teníamos que conocer, entre otras cosas, las ventas netas, las compras totales o brutas, luego las compras netas y el costo de lo vendido. En este caso, el costo de lo vendido lo íbamos a identificar al sumar al inventario inicial las compras netas, y nos iba a dar un total de mercancías menos nuestro inventario final, nos iba a dar a un costo de lo vendido. Y luego, pues, las compras netas, ¿cómo las determinamos? Sumando a las compras el valor de los gastos de compras. Y las ventas netas las vamos a determinar al restarle a las ventas totales las devoluciones sobre ventas.
Las compras totales van a ser las compras, obviamente, más sus gastos de compras. ¿Cómo íbamos a determinar la utilidad de ventas o utilidad bruta? Bueno, pues restando a las ventas netas el costo de lo vendido. ¿Cuándo íbamos a tener una pérdida bruta? Pues cuando el costo de lo vendido sea mayor que el valor de nuestras ventas netas. Luego por ahí veíamos algunos conceptos que anotábamos en las columnas, pues realmente no es tan esencial ahorita, ¿verdad? La segunda parte del estado de resultados consiste en analizar detalladamente nuestros gastos de operación, así como nuestros gastos y productos que no corresponden a la actividad principal del negocio. Aquí determinábamos el valor neto que debía restarse o que debe restarse la utilidad bruta para obtener la utilidad o pérdida líquida del ejercicio. Y para esto era necesario conocer el dato de nuestros gastos de operación, nuestra utilidad de operación y el valor neto entre otros gastos y otros productos. ¿Y los gastos de operación cuáles eran? Pues eran las erogaciones que sostiene la organización implantada en la empresa y que permite llevar a cabo las diversas actividades de operaciones diarias. Veamos los gastos de administración y los gastos de venta, ¿verdad? Y obviamente a la suma del total de gastos de operación, pues es esto: gastos de venta más gastos de administración y más menos gastos financieros. Por aquí veamos cómo clasificábamos los gastos financieros. Cuando teníamos una pérdida financiera, cuando el valor de nuestros gastos sea mayor que nuestros productos. ¿Cómo obteníamos la utilidad de operación? A nuestra utilidad bruta o utilidad en ventas le restábamos los gastos de operación y nos generaba nuestra utilidad de operación. ¿Cuándo tenemos una pérdida de operación? Cuando el valor de nuestros gastos de operación es mayor que nuestra utilidad bruta. ¿Ok? ¿Cómo determinábamos la utilidad del ejercicio? Bueno, pues a la utilidad de operación le restábamos la pérdida o sumábamos, ¿de acuerdo?, la pérdida neta o utilidad neta de otros gastos y productos, y esto nos iba a dar a la utilidad neta del ejercicio. Luego por ahí veíamos cuál era el porcentaje en manera de información que se paga en nuestro país de impuestos sobre la renta. Para las personas morales es el 30% y para las personas físicas es una tasa que se le llama variable y que va desde el 1.92 hasta el 35%. Muy bien, la participación o el porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades pues era un 10%, sigue siendo un 10%. Muy bien, y los datos que debe contener el estado de resultados pues es el nombre o razón social de la entidad, la mención de que es un estado de resultados y el periodo al que se refiere, esto es en su encabezado. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí le vamos a cortar, compañeros, porque ya el tiempo no nos dio para más, pero nos quedamos en el capítulo 9, nos faltaron pocos, pero trataré de subirlos al aula el día de hoy para que les puedan dar una repasadita a ustedes. Nos faltó el de la cuenta movimientos y saldos, que son temas que realmente acabamos de ver hace poquito, el registro de operaciones, luego el de las cuentas que se emplean en la contabilidad comercial, es muy parecido al de las cuentas principales que ya habíamos visto. Y por último, pues el registro contable del IVA, que fue el tema que vimos la semana pasada. Entonces, estos 4 temas se los subo a la plataforma, a cada una de las aulas, para que ustedes los tengan ahí a la mano. Gracias, maestro. Ok, Nancy pregunta. Denme un minuto, no hay tarea esta semana. Esta semana tengo entendido que una parte de ustedes presentan 3 exámenes, a lo largo creo, de las próximas 3 semanas, y hoy lunes 1 de agosto, me encanta que estemos juntos, iniciando el mes, iniciando la semana e iniciando el curso, justamente el día de hoy en punto de las 8. Ahí está ya. Tengo un curso ahorita a las 8 y entró en automático. Les decía, no va a haber actividad esta semana. En teoría, creo que algunos de ustedes presentan una parte de sus exámenes finales. El nuestro es hasta la siguiente semana. ¿Por ahí alguien más había hecho una pregunta, Yasmín, o alguien más que no alcance a ver? Sí, que si va a subir esta clase para verla más de rato. De hecho, sí. Ahorita la subo a la plataforma también, les digo, y voy a subir en este último tema de repaso las filminas o los PowerPoint que ya no vi, que fueron 3, bueno, 4. Muchísimas gracias, Lick. Gracias, maestro. Bonita tarde. De nada, muchas gracias a ustedes. Les deseo el mejor de los éxitos. Me dio mucho gusto trabajar con ustedes en este tetra
les deseo lo mejor, que les vaya muy bien en sus exámenes finales y pues bueno, nos seguimos viendo más adelante probablemente en alguna otra materia o en algún otro tetramestre. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Gracias. Sí, Gracias, maestro. Muchas gracias, Muchas maestro. gracias a todos. Buenas noches. hasta luego.